Hare Krishna, feliz día de Shri Krishna Janmashtami para todos. Que sea un día que Shri Krishna colme a todos con las bendiciones más grandes posibles, que Krishna Prema es la bendición máxima que todos necesitamos. En este día hemos seleccionado un punto de partida, en realidad la base de la lectura de hoy va a ser el prefacio de Srila Prabhupada al libro de Krishna. El libro de Krishna fue la presentación que hizo Srila Prabhupada del 10º canto del Srimad Bhagavatam, adaptada para la gente de todo el mundo, occidentales y también gente de la India. Y lo hizo al principio del movimiento de conciencia de Krishna, porque él sabía, ya desde que llegó a Occidente, siempre le dijo a sus discípulos: yo soy un hombre viejo, en cualquier momento puedo morir, así que tenéis que prepararos rápido. Srila Prabhupada llegó a Estados Unidos en 1965. En 1966 fundó el primer templo de ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, en la ciudad de Nueva York, en el mes de julio. Y el hecho es que cuando estaba fundando ISKCON, hubo alguien que le dijo: Swamiji, pero ¿no sería mejor poner Sociedad Internacional para la Conciencia de Dios, que es algo más universal, más adaptado a todo el público? Y Srila Prabhupada dijo: no. Dios es un término muy vago, muy general, Dios, sí, el Supremo, pero no especifica. Pero Krishna es un término preciso, que este movimiento quiere revelar al mundo que Shri Krishna es, como dijo Srila Prabhupada, la suprema personalidad de Dios. Y eso es lo que su santidad Tamal Krishna Goswami Maharaj, en su tesis doctoral, que hizo, publicada por la Oxford University Press, post-mortem, porque él partió de este mundo antes de que se publicara. En su libro hace un estudio de las enseñanzas teológicas, o mejor dicho, la contribución teológica de su divina gracia Srila Prabhupada al mundo, y él menciona dos grandes afirmaciones, Mahavakyas. Como en los Upanishads hay afirmaciones grandes como Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, Soham, yo soy como él. Así hay diferentes afirmaciones importantes, y él identificó dos grandes Mahavakyas en los libros de Srila Prabhupada. Uno es: Krishna es la suprema personalidad de Dios. Un término muy curioso que a veces nos choca, ¿no? Pero es una traducción en el inglés: The Supreme Personality of Godhead. Quiere decir la máxima expresión de Dios. Dios en su... claro, Dios siempre es su mejor versión, pero Krishna sería, si me permitís la expresión, la mejor versión de Dios, porque es personal, es amoroso, exhibe cualidades que ninguna otra forma de Dios la manifiesta. Y quería leer el prefacio porque Srila Prabhupada hace una presentación magistral de Krishna antes de presentar el 10º canto en este formato, el libro de Krishna. Y el prefacio lo comienza con este verso que tenemos en la pizarra, que es el 4º verso del canto 10º, en el primer capítulo. Vamos a cantarlo y leer la traducción, y luego leeremos el prefacio e iremos comentando. Nivrittatar shair upagiyamanat pavaushadak shrotra manopiramat
Gautama Shloka Gunanuvadat Puman Virajeta Vinapashuknat Nivritta Tarshairuppagi Yamanat Bhavaushadakshrotra Manobhiramat Gautama Shloka Gunanuvadat Puman Virajeta Vinapashuknat Nivritta Tarshairuppagi Yamanat Bhavaushadakshrotra Manobhiramat Gautama Shloka Gunanuvadat Puman Virajeta Vinapashuknat Nivritta Tarshairuppagi Yamanat Bhavaushadakshrotra Manobhiramat Gautama Shloka Gunanuvadat Puman Virajeta Vinapashuknat Nivritta Tarshairuppagi Yamanat Bhavaushadakshrotra Manobhiramat Gautama Shloka Gunanuvadat Puman Virajeta Vinapashuknat. Devotas. Nivritta Tarshairuppagi Yamanat Nivritta Tarshairuppagi Yamanat Bhavaushadakshrotra Manobhiramat Bhavaushadakshrotra Manobhiramat Gautama Shloka Gunanuvadat Gautama Shloka Gunanuvadat Puman Virajeta Vinapashuknat Puman Virajeta Vinapashuknat Nivritta Tarshairuppagi Yamanat Bhavaushadakshrotra Manobhiramat Gautama Shloka Gunanuvadat Puman Virajeta Vinapashuknat. La traducción de su divina gracia, Srila Prabhupada, Nivritta, liberado de, Tarshai, lujuria o actividades materiales, Uppagi Yamanat, que son descritas o cantadas, Bhavaushadakshrotra, lo cual es la medicina correcta para la enfermedad material. Shrotra, el proceso de la escucha. Manaha, el tema para la reflexión de la mente. Abhiramat, de las vibraciones agradables de esa glorificación. Kaha, ¿quién? Uttama Shloka, de la suprema personalidad de Dios. Gunanuvadat,
al describir esas actividades, Puman, una persona, Virajeta, puede mantenerse aparte, Vina, excepto, Pashuknat, ya sea un carnicero ya sea un carnicero o alguien que mata a su propia persona. o alguien que mata a su propia persona. Traducción. La glorificación de la suprema personalidad de Dios se lleva a cabo en el sistema Parampara, es decir, en la transmisión de maestro espiritual a discípulo. Dicha glorificación la saborean aquellas personas que ya no están interesadas en la glorificación temporal y falsa de esta manifestación cósmica. Las descripciones del Señor son la verdadera medicina para el alma condicionada, que está sujeta a los repetidos nacimientos y muertes. Por lo tanto, ¿quién dejaría de escuchar tal glorificación del Señor, excepto alguien que sea un carnicero o que esté matando su propia alma? Así que Srila Prabhupada empieza su prefacio con este verso, lo pone en sánscrito, no pone la traducción, y por eso me pareció adecuado, siendo la hora del Bhagavatam, leerlo. El prefacio tiene 5 páginas y media de este tamaño, no son muy largas. Pido atención y paciencia y sobre todo el radar bien puesto, pero no obstante iremos comentando algo, ¿vale? Porque la verdad es que la presentación que hace Srila Prabhupada de Krishna, estamos hablando del año 1970. Srila Prabhupada nos enseñó que el Srimad Bhagavatam se debe estudiar sin saltar verso tras verso, no ir directamente al 10º canto del Srimad Bhagavatam, donde se describe el Krishna Lila, los pasatiempos íntimos de Krishna con sus devotos en Vrindavan, en Mathura, en Dwarka, y dijo que no podríamos entender esto sin estudiar y escuchar primero muy atentamente los 9 cantos previos. Sin embargo, aún así, aunque él era muy estricto en esto, quiso dejar el libro de Krishna publicado, como decíamos en la introducción, por si acaso Krishna se lo llevaba antes. Y lo dejó explicado de una forma que fuera entendible para todo tipo de personas. Ese fue el genio, o una parte del genio de Srila Prabhupada, que tenía esa capacidad de presentar, como dijo él, vino viejo en nuevas botellas. La misma esencia, el mismo perfume eterno, pero presentado en una botella que fuera accesible para el público y sin hacer concesiones a la vez, cosa sumamente complicada, sumamente difícil de hacer. Y por eso este prefacio siempre es algo como que a mí me choca mucho y como que me gusta leerlo y ver a Krishna y cómo lo presenta Srila Prabhupada tan expertamente. Srila Prabhupada dice: en estos países occidentales, cuando alguien ve la portada de un libro como Krishna, inmediatamente pregunta: ¿quién es Krishna? ¿Quién es? En este no está la muchacha, pero aquí han puesto otra portada, pero hay otras portadas que viene Radha y Krishna. ¿Quién es la muchacha que está con Krishna? Etcétera. La respuesta inmediata es que Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él se ajusta exacta y detalladamente a las descripciones del Ser Supremo, la divinidad.
En otras palabras, es decir, Prabhupada utiliza varios términos ahí. La suprema personalidad de Dios, pero también era la época de la contracultura y sabía que a lo mejor a algunos no les llegaba, pues dice el ser supremo, la divinidad, se lo pone fácil para que puedan ir acercándose. En otras palabras, Krishna es Dios, porque Él es supremamente atractivo. Más allá del principio de suprema atracción, no existe otro significado de la palabra Dios. Es decir, si no atrae a todo el mundo, no puede ser Dios. Incluso Nietzsche dijo, el filósofo ateo, que yo creería en un Dios que bailara. Lamentablemente no se lo habían presentado todavía, sino quizás, quién sabe, quizás se podría haber hecho devoto, no se sabe, se hubieran encontrado con Srila Prabhupada o con algún Vaishnava que le presentara a Krishna, quién sabe. Por lo menos expresó esto según leí en algún lugar. Así que el principio de suprema atracción, dice Srila Prabhupada, es obligatorio que esté ahí para que alguien pueda ser reconocido como Dios con toda propiedad. ¿Cómo puede alguien ser supremamente atractivo? Y ahora Srila Prabhupada empieza a explicar el Shat Aishvarya Purna. Se dice Shat Aishvarya Purna Bhagavan, que Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, es aquel que es completo en 6 opulencias. Primero que todo, si alguien es muy rico, si posee grandes riquezas, se convierte entonces en una persona atractiva para la gente en general. En forma similar, si alguien es muy poderoso, también se convierte en una persona atractiva. Y si alguien es muy famoso, muy bello o sabio, o está desapegado de toda clase de posesiones, también se convierte en una persona atractiva. Así, por la experiencia práctica, podemos observar que uno es atractivo gracias a 1. La riqueza, 2. El poder, 3. La fama, 4. La belleza, 5. La sabiduría y 6. La renunciación. Aquel que posee simultáneamente todas estas 6 opulencias y que las posee en grado ilimitado, se sobreentiende que es la suprema personalidad de Dios. Parashara Muni, una gran autoridad védica, describe estas 6 opulencias de Dios. Srila Prabhupada, siguiendo el Parampara, está citando a Parashara Muni, el padre de Srila Vyasadeva. Siempre nos enseñó a citar autoridad. No se sacaba las cosas de la manga, sino que si bien él las presentaba con plena realización, pero al mismo tiempo él siempre citaba la autoridad para que respaldar lo que estaba diciendo y confirmar que esa realización es auténtica, es real. Nosotros hemos visto a muchas personas ricas, poderosas, famosas, bellas, doctas y eruditas. Y hemos visto a muchas personas que pertenecen a la orden de la vida renunciante y que están desapegadas de las posesiones materiales. En la India se ven muchos sadhus y hay muchos que son grandes yogis y gyanis que son así, son muy renunciados, que no tienen prácticamente nada.
pero nunca hemos visto a nadie como a Krishna en la historia de la humanidad, que fuese simultánea e ilimitadamente rico, poderoso, famoso, bello, sabio y desapegado. Krishna, la suprema personalidad de Dios, es un personaje histórico. Eso es algo que Srila Prabhupada utiliza muchas veces. Es un personaje histórico, no es un cuento de hadas que te explican y publicaron un libro muy bonito, muy atractivo, sino que realmente Krishna existió hace 5.000 y pico de años. El año exacto, la verdad es que Prabhupada nunca dio el año exacto. Yo por eso tampoco suelo mirarlo. Dice más de 5.000 años. Astrológicamente se habla de 5.200 y tantos años, que se conmemora el nacimiento de Krishna. A Prabhupada no le dio tanta importancia a la cronología como al hecho de que Krishna estuvo presente históricamente. Si fueron 100 años más o 100 años menos, no importa tanto como que estuvo presente. Hay un vídeo en el que le pregunta a un discípulo, me parece que es un vídeo que está hecho, yo creo que lo hicieron expresamente para grabarlo, para que quedara constancia. Hay un discípulo sentado a los pies de Srila Prabhupada y le dice, Srila Prabhupada, ¿quién es Krishna? Y Prabhupada empieza respondiendo, Krishna es una personalidad histórica, y luego explica quién es, para dejar claro que Krishna existió en este planeta. A ver, ¿dónde estaba? Krishna, la suprema personalidad de Dios, es un personaje histórico que apareció en este planeta hace 5.000 años. Él permaneció en esta tierra durante 125 años y se comportó tal como un ser humano, pero sus actividades no tuvieron paralelo. O sea, humano y a la vez sin paralelo. Desde el mismo momento de su aparición hasta el momento de su desaparición, cada una de sus actividades es única en la historia del mundo. Y en consecuencia, quien sepa lo que queremos decir con la palabra Dios, aceptará a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Nadie es igual a Dios, ni nadie es más grande que Él. Ese es el significado del proverbio familiar, Dios es grande. Hay varias clases de hombres en el mundo que hablan de Dios de diferentes maneras, pero según la literatura védica y de acuerdo con los grandes acharyas de todas las épocas o las personas autorizadas que están versadas en el conocimiento acerca de Dios, tales como los acharyas Shankara, Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami, el señor Chaitanya y todos sus seguidores por sucesión discipular, todos concuerdan unánimemente en que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada cita a Shankara, aunque muchas veces ha criticado a los seguidores impersonalistas de Shankaracharya por negar la personalidad de Krishna. Y él cita a Shankara porque es una gran autoridad en el mundo védico, en la tradición hindú, y tiene el mérito, él es según el Padma Purana, es una encarnación del señor Shiva que contribuyó a restablecer la tradición védica en la India.
en un periodo en el que en que el budismo se había propagado por toda la India, y era la filosofía atea. El budismo es una filosofía atea, sí que enseña el desapego y muchas cosas buenas, pero es una filosofía atea porque niega a Dios. Y fue Shankaracharya quien restableció la autoridad de los Vedas. Y Shankaracharya también compuso un poema muy hermoso en el que él dice: Vaya Govindam, Vaya Govindam, Vaya Govindam, Mutamate. Dice: adorad a Govinda, adorad a Govinda, adorad a Govinda, no seáis tontos, adorad a Govinda. Dice: necios, adorad a Govinda. Vuestro Dukrin Karane, vuestra gramática y malabarismo de palabras nos salvarán en el momento de la muerte. Y Srila Prabhupada cita aquí a Shankaracharya como la primera autoridad que reconoce a Govinda como la suprema personalidad de Dios. A ver, ¿dónde estaba? Me he saltado. En cuanto a nosotros, los seguidores de la civilización védica, aceptamos la historia védica del universo entero, el cual consiste en diferentes sistemas planetarios, llamados Svargaloka o sistema planetario superior, Martyaloka o sistema planetario intermedio, donde vivimos nosotros, y Patalaloka o sistema planetario inferior. Los historiadores modernos de esta Tierra no pueden proporcionar evidencias históricas de hechos que ocurrieron hace más de 5.000 años. Y los antropólogos afirman que hace 40.000 años el Homo sapiens no había hecho su aparición en este planeta, porque la evolución no había llegado a este punto. Pero las historias védicas, los Puranas y el Mahabharata relatan historias humanas que se remontan a millones y billones de años atrás. Por ejemplo, esas obras nos presentan historias de las apariciones y desapariciones de Krishna que tuvieron lugar hace millones y billones de años. En el capítulo 4 del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que tanto él como Arjuna han nacido muchas veces anteriormente y que él, Krishna, podía recordar todos los nacimientos, mientras que Arjuna no. Esto ilustra la diferencia que hay entre el conocimiento de Krishna y el de Arjuna. Recordemos que Arjuna nos representa a nosotros. Arjuna es un asociado eterno de Krishna, pero en realidad es nuestro representante al recibir el mensaje de Krishna en la Bhagavad Gita. Él, como Arjuna, había nacido muchas veces y que él, Krishna, podía recordar todos los nacimientos, mientras que Arjuna no. Esto ilustra la diferencia que hay entre el conocimiento de Krishna y el de Arjuna. Puede que Arjuna haya sido un gran guerrero, un miembro culto de la dinastía Kuru, pero al fin y al cabo solo era un ser humano ordinario, mientras que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es el poseedor de conocimiento ilimitado. Debido a que Krishna posee conocimiento ilimitado, su memoria también es ilimitada. En uno de los significados del capítulo 4 del Gita, cuando Srila Prabhupada explica cómo Krishna aparece muchas veces y dice que todas sus encarnaciones no son diferentes de él,
dice que él es como la piedra vaiduria que cambia de color según le toque el sol. Entonces Krishna puede adoptar muchas diferentes formas, como ha cantado el poeta Jayadev, Keshava Dreta Mina Sharira, él ha aparecido como un pez, él es Keshava, es Krishna, Krishna Keshava, ha aparecido como el pez, Matsya, Keshava Dreta Kurma Sharira, él ha aparecido como una tortuga, la Kurma Deva, él ha aparecido como Bhrigupati, ha aparecido como el señor Ramachandra, Keshava Dreta Rama Sharira, Keshava Dreta Buddha Sharira. Es Krishna que aparece en diferentes formas, pero es el mismo Krishna que se manifiesta en diferentes pasatiempos para cumplir con su misión y también dar deleite a los devotos que escuchan las narraciones de sus pasatiempos. El conocimiento de Krishna es tan perfecto que él recuerda todos los incidentes de sus apariciones hace millones y billones de años. Pero la memoria y el conocimiento de Arjuna están limitados por el tiempo y el espacio, pues él es un ser humano ordinario. En el capítulo 4, Krishna afirma que él recuerda cuando impartió lecciones del propio Bhagavad Gita al dios del sol, Vivasvan, hace algunos millones de años. Hoy en día está de moda entre los hombres ateos tratar de convertirse en Dios mediante algún proceso místico. Por lo general, los ateos afirman ser Dios en virtud de su imaginación o de sus proezas en la meditación. Krishna no es esa clase de Dios. Él no se convierte en Dios mediante la fabricación de algún proceso místico de meditación, ni por someterse a las severas austeridades de los ejercicios yógicos místicos. Para decirlo con toda propiedad, él jamás se convierte en Dios, porque él es Dios en todas las circunstancias. Srila Prabhupada daba el ejemplo de los pasatiempos infantiles de Krishna. Por ejemplo, cuando mató a la demonia Putana, él era un pequeño bebé, pero tenía todas las potencias de Dios. Cuando el demonio Trinavarta se lo llevó y lo llevó por el cielo, él lo que hizo fue darse un paseo con el demonio, pero luego demostró su potencia y lo estrelló contra el suelo. Y en cada pasatiempo que él realizó, él siempre manifestó todas las potencias de Dios. No tuvo que practicar ninguna penitencia, ni en esa vida, ni en una vida previa. En la prisión de Kamsa, su tío materno, donde sus padres estaban confinados, Krishna apareció fuera del cuerpo de su madre, como el Vishnu Narayana, de 4 brazos. Y luego se convirtió en un bebé y le dijo a su padre que lo llevase a la casa de Nanda Maharaj y su esposa Yashoda. Supongo que luego lo vamos a ver con imágenes, ¿no? Está previsto a las 5:30 de la tarde una cuña publicitaria para el seminario de Mahalakshmi Devi Dasi. Hubo una cuña esta mañana, ahora hay otra. Un seminario con 90 imágenes del nacimiento de Sri Krishna. A las 5:30 de la tarde. No se lo pierdan. Apareció como el Vishnu Narayana de 4 brazos. Y luego se convirtió en un bebé y le dijo a su padre que lo llevase a la casa de Yashoda, Nanda Maharaj y su esposa Yashoda. Cuando Krishna era apenas un pequeño bebé, la gigantesca bruja Putana
intentó matarlo, pero al él mamar de su pecho le extrajo la vida. Esa es la diferencia entre el Dios verdadero y un Dios manufacturado en la fábrica de los místicos. Krishna no tuvo la oportunidad de practicar el proceso del yoga místico. Aún así, él se manifestó como la suprema personalidad de Dios a cada paso, de la infancia a la niñez, de la niñez a la juventud y de esta a la madurez. En este libro, Krishna, y eso nos puede estimular para escuchar, para leer sobre Krishna. Aquí ahora tenemos la lectura, Sudama Prabhu, a las 2 tenemos más lectura del libro de Krishna, podemos venir a escuchar para no sentir el ayuno. Si alguien siente el ayuno, viene y se alimenta escuchando sobre Krishna y como dice el Bhagavatam, estudiábamos en el curso de Bhakti-Vaibhava hace unos días que el verdadero placer de los sentidos lo constituye el escuchar acerca de Krishna. Es el verdadero deleite del alma. Así que ahí podemos escuchar más y es bueno leer todos los días. Recuerdo de jovencitos teníamos la buena costumbre de todas las noches, antes de ir a dormir, leer el libro de Krishna, ¿verdad? En los equipos de Sankirtan viajero, esa era la tradición. Un vaso de leche caliente con un plátano, yo no sé si las Matajis hacían también el plátano también. A los brahmacharis nos decían que era bueno para el Urd Barreta, para mantener bien la brahmacharya, la leche caliente y un plátano por la noche. Y lectura del libro de Krishna mientras tomábamos la leche. Igual es algo que podríamos revivir, ¿verdad? Una buena costumbre que habría que revivir aquí. Todos los días, libro de Krishna. Y quizás en los programas de la tarde. ¿Entiendes? Sí. Para poner. Entonces el Prabhupada presenta el libro de Krishna. A ver, ¿dónde está? En este libro Krishna se describen todas sus actividades como un ser humano. Aunque Krishna actúa como un ser humano, él siempre conserva su identidad. Espérate, es que estoy mirando cuánto queda. Sí, creo que podemos leerlo. Igual tomamos un poco del tiempo del yapa, pero bueno, creo que merece la pena leer todo el prefacio entero. Luego el yapa, bueno, lo que sea, ¿no? Que muchos ya habéis estado cantando por la mañana y tal. Él siempre conserva su identidad como la suprema personalidad de Dios. Puesto que Krishna es el supremamente atractivo, uno debe saber que es necesario concentrar en él todos los deseos que se tengan. Ahora ya Prabhupada está poniendo ahora, nos mete a nosotros en la ecuación. Primero nos ha presentado a Krishna, el supremamente atractivo, y ahora nos mete a nosotros en la ecuación. Dice que podemos encontrar la plenitud si conectamos todos los deseos que tenemos con esa persona supremamente atractiva. Y eso puede producir una transformación increíble en nuestras vidas. Y no está de más el recordarlos. Alguien podría decir, pero eso yo ya lo sé, ¿no? Pero claro, si pensamos que ya lo sé, es que estamos mal, o sea que no estamos... Normalmente si escuchamos esto, debe ser fuente de rememorar lo eterno, lo vivo, lo que realmente estamos viviendo. Y si estamos un poco perdidos, el escucharlo nos va a poner de otra vez en vereda y por el camino correcto.
En el Bhagavad Gita se dice que la persona individual es el amo o propietario del cuerpo, pero Krishna, quien es la superalma presente en todos los corazones, es el amo y propietario supremo de todos y cada uno de los cuerpos individuales. Por ello, si concentramos únicamente en Krishna nuestras propensiones a amar, experimentaremos en forma automática e inmediata la serenidad, la unidad y el amor universales. Algo que se hablaba mucho en los tiempos de Srila Prabhupada, pero que hoy en día también es un tema que a la gente valora mucho. Gente que busca el autoconocimiento, la paz, ¿verdad? El yoga, la meditación, etc. Cuando alguien riega la raíz de un árbol, automáticamente riega las ramas, las ramitas, las hojas y las flores. Cuando alguien alimenta su estómago a través de la boca, satisface a la vez todas las partes del cuerpo. El arte de concentrar nuestra atención en el Supremo y de darle nuestro amor se llama conciencia de Krishna. Nosotros hemos inaugurado el movimiento de conciencia de Krishna, y ahí nos explica el propósito de ISKCON, o nos lo recuerda, para que todo el mundo pueda satisfacer su tendencia a amar a otros, simplemente dirigiendo su amor hacia Krishna. Todo el mundo está muy ansioso de satisfacer la propensión latente a amar a otros, pero el invento de varios métodos, tales como el socialismo, el comunismo, el altruismo, el humanitarismo, el nacionalismo o cualquier otra cosa que se fabrique para la paz y la prosperidad del mundo, son todos inútiles y frustrantes debido a nuestra burda ignorancia del arte de amar a Krishna. Con tantas guerras que hay hoy en día, esto es muy relevante. Si queremos que haya paz, el mundo tiene que aprender a amar a Krishna. Si eso sucede, entonces habrá paz. Tiene que haber un porcentaje suficientemente grande de personas que aman a Krishna, para que haya mucha más paz en el mundo de la que hay. Seguro que siempre algún demonio que tire bombas y haga cosas, eso siempre va a ocurrir, porque incluso en Vrindavana los demonios aparecían. Pero puede haber un equilibrio por la presencia de Krishna en el lugar. Generalmente la gente piensa que es posible encontrar la felicidad promoviendo la causa de los principios morales y los ritos religiosos. Otros piensan que la felicidad se alcanza en el desarrollo económico. Y aún otros creen que la felicidad consiste simplemente en la complacencia de los sentidos, dharma, artha, kama. Pero lo cierto es que la gente solamente puede ser feliz amando a Krishna. Ni siquiera si nos acercamos a Krishna para que nos vaya bien materialmente, tampoco somos felices. Porque Krishna nos da mucho más que el bienestar material. El bienestar material, por supuesto, Krishna cuida siempre a sus devotos, pero Krishna da mucho más. Krishna da Paramahananda, da la bienaventuranza trascendental de la relación amorosa que sus devotos comparten con él en los diferentes tipos de razas según su propia
inclinación, la inclinación de cada devoto. Krishna puede corresponder perfectamente con nuestra tendencia a amar mediante diferentes relaciones que reciben el nombre de rasas o melosidades. Y ahora ya Srila Prabhupada nos está hablando del bhava. Es decir, que en un prefacio nos está metiendo todo el servicio devocional. Y luego llegan algunos, permitidme la expresión, algunas personas necias que dicen, no, Srila Prabhupada no dio todo. Y en el principio del libro de Krishna ya nos está metiendo todo ahí en el prefacio, para que podamos entrar. Lo que pasa es que, como decía Jesucristo, quien tenga oídos, que oiga. Srila Prabhupada habla, quien tenga oídos, que escuche lo que dice el Acharya. Básicamente hay 12 relaciones amorosas. Uno puede amar a Krishna como el desconocido supremo. Eso sería Shanta Rasa, el desconocido supremo. Es una forma de dirigirse a Dios. No le conozco, pero lo acepto. Adokshaya, en el Bhagavatam se le menciona como el que no puede ser percibido por los sentidos materiales. Los 4 Kumaras o aquellos que están en Shanta Rasa ven a Dios con ese espíritu, el desconocido supremo, como el amo supremo, el amigo supremo, el hijo supremo, el amante supremo. Es decir, los 5 rasas: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhurya. Estos son los 5 rasas amorosos básicos. Uno también puede amar a Krishna indirectamente en 7 relaciones diferentes, las cuales son aparentemente diferentes de las 5 relaciones primarias. No obstante, si uno simplemente pone en Krishna su tendencia latente a amar, entonces su vida alcanzará el éxito. Esto no es una ficción, sino un hecho que puede comprenderse mediante la aplicación práctica. Uno puede percibir directamente en su vida los efectos que tiene el amor por Krishna, y en mayor o menor grado, todos los que estamos aquí, es porque hemos tenido alguna percepción directa o estamos teniendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, de esto, ¿verdad? ¿Es así o no? Que podemos percibir directamente en nuestras vidas el efecto que tiene el amor por Krishna, que si estamos aquí, que es por algo. Tenemos aquí campeones, tenemos a Tirtha-Kirti Prabhu, que es un músico campeón. Vino el alcalde el sábado, el día del concierto, estaban muy contentos y el alcalde estaba aquí, Luis. Vino así medio de incógnito, estaba ahí bailando con las manos en los bolsillos, bailando y tal. Y vinieron 2 concejales de Brihuega. Además nos ha publicado, no sé si lo habéis visto, ha publicado en el Facebook del ayuntamiento el del concierto y lo ha anunciado. Y le digo, es el guitarrista de Macaco, les digo. Digo, uy, pues tenemos que traer a Macaco aquí, que venga primero que toque Androp, y luego que toque Macaco. Digo, bueno, luego se lo comento y tal, luego hablamos si quieres del tema. Sí, otro campeón, Ugrasena, campeón del mundo de escalada. ¿Cuántas veces? 3 veces, paralímpicos de escalada. Y están personas que tienen éxito materialmente, pero gozan de juntarse con la comunidad de devotos para cantar y escuchar acerca de Krishna. Y eso es debido a que existe una percepción directa del amor por Krishna.
¿verdad? Nos decía Tirtha Kirti que el Mahamantra, porque ahí está todo, o sea que yo le puse, disculpa si te puse así en spot, le digo, cantad Train, sin ensayar así, pero bueno, como estamos en familia, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Y fue muy bueno, o sea que todo cómo se desarrolló el concierto, y aprovecho para expresar aprecio y agradecimiento por hacerlo. En el capítulo 9 del Bhagavad Gita, a esta ciencia de la conciencia de Krishna se le llama el rey del conocimiento, el rey de todas las cosas confidenciales, y la ciencia suprema de la comprensión trascendental. Aún así, nosotros mismos podemos experimentar directamente los resultados de esta ciencia de conciencia de Krishna, porque es muy fácil de poner en práctica y es muy agradable. Cualquier porcentaje de conciencia de Krishna que podamos cultivar se convertirá en un bien eterno de nuestra vida, pues es imperecedero en todas las circunstancias. Otra de las grandes máximas del estilo magistral de Srila Prabhupada de presentar la conciencia de Krishna, que no importa lo que hagas, todo lo que hagas es bueno. Siempre animando a la gente, siempre animando a los discípulos en todos los momentos. Cualquier porcentaje de conciencia de Krishna que podamos cultivar se convertirá en un bien eterno en nuestra vida. Siempre Prabhupada hablaba en esos términos. Es algo que se reitera. Ahora se ha comprobado verdaderamente que los confundidos y frustrados jóvenes de la nueva generación de los países occidentales pueden percibir directamente los resultados de canalizar únicamente hacia Krishna su tendencia a amar. Se dice que aunque uno lleve a cabo severas austeridades, penitencias y sacrificios en su vida, si no logra despertar su amor latente por Krishna, todas las penitencias serán inútiles. Por otra parte, si uno despierta su latente amor por Krishna, ¿qué necesidad tiene uno de practicar austeridades y penitencias innecesariamente? Es decir, que Prabhupada nos habló de ciertas penitencias, pero no tantas. Los 4 principios regulativos, ayunar en Ekadashi, de cereales y legumbres, y poco más, no pedía grandes penitencias. Si alguien quiere o de una forma natural lo hace, vale, pero no es que porque alguien haga más penitencias ya es más avanzado en el servicio devocional. El movimiento de conciencia de Krishna es la última página. Es el regalo incomparable, matchless gift, el primer templo de ISKCON, matchless gift, regalos incomparables, que el Señor Chaitanya les ha dado a las almas caídas de esta era. El proceso de conciencia de Krishna es un método muy sencillo que se ha llevado a la práctica durante los últimos 4 años en los países occidentales, y no hay ninguna duda de que este movimiento puede satisfacer la propensión latente a amar que hay en la humanidad. Este libro Krishna es otra presentación que se hace para ayudar al movimiento de conciencia de Krishna en el mundo occidental. Esta obra trascendental se publica en 3 partes profusamente ilustradas. La gente gusta de leer diferentes clases de obras de ficción, gastando en ello su tiempo y energía. Ahora es posible centrar en Krishna esa tendencia. El resultado será la imperecedera
satisfacción del alma, tanto en forma individual como en forma colectiva. En el Bhagavad Gita se dice que hasta el más pequeño de los esfuerzos que se haga en el sendero de conciencia de Krishna puede salvarnos del peligro más grande de todos. Hay cientos de miles de ejemplos de personas que han escapado de los más grandes peligros de la vida, gracias a un pequeño avance en el cultivo de conciencia de Krishna. Ahí Prabhupada está hablando de todos nosotros y de generaciones pasadas y de muchas narrativas que encontramos en los Puranas y en el Bhagavatam, etc. Por ello le pedimos a todo el mundo que aproveche esta gran obra literaria trascendental. Uno descubrirá que, página tras página, la lectura le va revelando un inmenso tesoro de conocimiento artístico, científico, literario, filosófico y religioso. Y finalmente la lectura de este solo libro, Krishna, hará fructificar el amor por Dios. Y ahora de los agradecimientos, lo leo porque también gracias a estos son Guru Varga, Guru Varga significa predecesores nuestros, gracias a ellos estamos aquí, que contribuyeron, incluyendo a Sriman George Harrison, que dio el primer donativo para imprimir el libro. Le debo mi agradecido reconocimiento a Sriman George Harrison, quien ahora canta Hare Krishna, por su generosa contribución de $19,000 para cubrir el costo total de impresión de este volumen. Que Krishna le otorgue a este buen muchacho avance adicional en el desarrollo de conciencia de Krishna. ¿Recordáis la historia de cómo Shyamasundar Prabhu le pidió? Y el lema fue, cuando Shyamasundar no quería pedirle a George, porque decía que George se enfadaba si le pedían dinero, él quería dar cuando él quiere, pero no que vinieran a ponerle el talonario de cheques delante para que lo firmara. Y Srila Prabhupada le dijo, Krishna te ayudará. Tú no te preocupes, Krishna. Shyamasundar, Krishna te ayudará. ¿Alguien no conoce la historia? ¿Quién no la conoce? Todos la conocen. ¿No? Le dijo esto, Krishna, Prabhupada necesitaba dinero para imprimir el libro de Krishna en su primera edición. Y como había 3 matrimonios que habían contactado con los Beatles, lo habían hecho a través de llevarles, justo hace 2 días estaba escuchando a Srimati Yamuna Devi Dasi, la legendaria discípula pionera de Srila Prabhupada en Londres, en Vrindavan y en varios lugares, y contaba cómo se acercaron a los Beatles, porque ellos viajaron por toda Europa cantando el Hare Krishna, porque se convirtieron en número 1 también con el Mahamantra a nivel europeo. Y el hecho es que le llevaban a los Beatles todos los días, le llevaban preparaciones prasadam de manzana, tarta de manzana, chutney de manzana, pakoras de manzana. Manzanas bañadas en caramelo. Ajá. Con un letrerito que ponía Hare Krishna. Y así llevaron, y el prasadam se filtró desde los oficinistas de abajo hasta que llegó a los Beatles, que era el objetivo que tenían. Y entonces, claro, Apple Records. Y entonces al final se cansaron, parece, dejaron de ir unos días
y luego volvieron a ir otra vez. Y entonces cuando llegaron, estaba Shyamasundar, que iba con la cabeza rapada y con túnicas amarillas, según cuenta él. Dice que se vistieron de amarillo porque pensaron que el amarillo causaría sensación. No sé si sería por el Yellow Submarine, por el submarino amarillo, ¿no? Ta, 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 ta. ¿No era esta, no? Hare Krishna, Hare Krishna. Ese es el Yellow Submarine, ¿no? Hare Krishna, Hare Krishna. Es muy de aquella época, pero bueno, los más viejos lo recordamos, que yo era niño en esa época, muy pequeñito. En total, que se vistieron de amarillo y cuando George vio a Shyamasundar, inmediatamente conectaron. O sea, él conectó con los 6, con las 3 parejas, conectó con todos, pero con Shyamasundar y George eran carne y uña. Y de hecho, Yamuna Devi explica cómo que ella había visto como a veces, cuando estaban hablando, Shyamasundar hacía rocking, se movía así como una mecedora. Y cuando estaba hablando con George también se movía como una mecedora. O sea, eran carne y uña. Entonces Prabhupada, que había apreciado aquello, ya se había encontrado con los Beatles, y le dijo, tú eres muy amigo de George, pídele, él tiene dinero, es un hombre rico, es generoso, él te va a dar. Y entonces Shyamasundar dijo, no, pero Prabhupada, o sea, no le gusta que le pidan, se va a enfadar. Y dijo, no te preocupes, Krishna te ayudará. Entonces van y organizan la noche en la que le iba a pedir el donativo. Una fiesta de kirtan y de prasadam en casa de George. Se sientan ahí, hacen kirtan a tope, todos contentos, toman un festín tremendo, estaban todos relajados después de tomar prasadam. Y entonces Shyamasundar piensa, si no se lo pido ahora o nunca, es el momento, este es el momento oportuno. Entonces le presenta, creo que llevaba, si recuerdo correctamente, llevaba incluso algunas pinturas que se iban a publicar en el libro de Krishna, y se las muestra a George, y le dice, mira que Prabhupada tiene para publicar el libro de Krishna y necesita una colaboración, y él había pensado pues que igual tú, como eres muy amigo nuestro y tienes medios y tal, lo que fuera, como se lo dijera, ¿no? La cara de George se empieza a transformar un poco así, cuando alguien que ves que visiblemente no le cae bien, que le estén diciendo algo, y se había producido, era una noche, bueno, en Londres no es muy difícil esto, que llueva y que haya tormentas. Entonces de repente se había puesto una noche de tormenta, y cuando le estaba diciendo esto, cae un rayo tremendo y se apagan las luces. Se quedan todos en un silencio sepulcral. Ahí sí, porque no sé si había pegado en el pararrayos de la casa o muy cerca, pero había sido como un impacto potente. Entonces, cuando vuelve la luz, al cabo de poco tiempo, George tenía una sonrisa de oreja a oreja y le dice, después de esto, cualquiera dice que no. ¿Cuánto hay que dar? Y entonces dice $19,000, que es lo que Prabhupada pone aquí. Y luego le pidieron a George que escribiera unas palabras, que no las voy a leer porque es muy largo, pero las podéis leer si queréis verlas. Antes del prefacio están publicadas las palabras de George Harrison, en las que explica que todo el mundo está buscando a Krishna. Si quieres, digamos largo, se puede leer. No, es muy largo. Luego, no sé, es larguito, se quitaría, ya me estoy pasando del programa y no estoy tampoco, pero como lo he hecho con vuestro permiso y lo del japa es un experimento aquí, en Radhadesh lo hacen, vamos a ver cuántos se quedan, entonces bueno, al ver el último párrafo, y por último, vayan mis eternas bendiciones
y mejores deseos a Sriman Shyamasundara Das Adhikari, que fue el que le pidió el donativo a George, Sriman Brahmananda Das Brahmachari, Sriman Hayagriva Das Adhikari, Sriman Satsvarupa Das Adhikari, Srimati Devahuti Devidasi, Srimati Yadurani Devidasi, Sriman Muralidhar Das Brahmachari, Sriman Bharadwaj Das Adhikari y Sriman Pradyumna Das Adhikari, etcétera, pone etcétera por si se dejó alguien, por su ardua labor de diferentes maneras para hacer de esta publicación un gran éxito. Hare Krishna, firmado A.C. Bhaktivedanta Swami, día del advenimiento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, 26 de febrero de 1970, en la sede de ISKCON. Con esto terminamos la glorificación de Sri Krishna, siguiendo las palabras de nuestro excelente, y no hay palabras para describir, magistral Acharya, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Sri Krishna Janmashtami Mahotsava ki jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol.